Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan a través de este medio. Bienvenidos a nuestro estudio de Escuela Sabática. Lección 5. Está titulado este estudio La ira del amor divino. Salmo 78:38 dice: Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios, y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal, precisamente porque es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal, y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos, y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. Lección para el día domingo. Afligido por el mal. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado del mal, por lo tanto, despierta en su ira una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas, como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Leer Salmo 78. Al leer este salmo encontramos algunos aspectos muy importantes en la vida del pueblo de Israel. Dios les dio su ley. Dios ha tenido cuidado con su pueblo. Al sacarlos de Egipto, los sacó bajo milagros portentosos. Mas, sin embargo, al estudiar este salmo con detenimiento, nos damos cuenta de la cantidad de veces que este pueblo provocó a Dios a ira. ¿No es lo mismo que pasa hoy? La misma situación. El pueblo se rebela contra Dios una y otra vez. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien, a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente.
Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables. Nehemías 9, 7 al 33. Demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. De hecho, según el Salmo 78, 38, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Pregunta para dialogar. Seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? El amor de Dios, mis hermanos queridos, manifestado aún en sus juicios, en sus castigos. Dios castigará por amor. Dios destruirá al impío por amor. ¿Cómo va a salvar Dios a aquellos que no quieren salvación? Es interesante en este punto de afligidos por el mal que muchos critican la Biblia porque en la Biblia se presentan destrucción de algunos pueblos, incluidos animales y niños. Y se quejan contra Dios por esos niños, pero nunca protestan por el sacrificio que en estos pueblos hacían de niños. Miles y miles de niños fueron sacrificados a esos dioses paganos. Pero ahí sí no hay protesta. Nuestro estudio para el día lunes titula Dios es lento en airarse. Que cuando usted mire aquí este estudio, esta sección, va a encontrar aquí la vida de Jonás, la experiencia de Jonás. Jonás 4, 1 al 4. Lo que debemos decir aquí es que había sentimientos en Jonás que a él no le dejaban actuar. Un ejemplo es posiblemente el odio que Jonás sentía contra los asirios. ¿Por qué? Porque los asirios habían sido muy malos. Fueron malos. Finalmente encontramos en la palabra de Dios que Dios destruyó a este pueblo asirio. Destruyó a Nínive. Pero, mis hermanos, aquí encontramos a Jonás tomando una actitud que regularmente tomamos los seres humanos. Al que nos hace mal, lo vamos a odiar. No lo vamos a determinar. Y eso era lo que Jonás estaba haciendo. La pregunta aquí es, ¿quién es digno de misericordia? Entre los seres humanos, de nosotros, ¿quién es digno de que Dios tenga con él una preferencia o algo especial? Todos hemos sido rebeldes, absolutamente todos. Leamos Jonás 4, 1 al 4. Fíjense cómo dice aquí la escritura. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte? ¿Cuál era el enojo de Jonás? Que lo que él había predicado no se había cumplido. Él quería que Dios destruyera a esos pueblos, a ese pueblo idólatra, malo. Ahora, algo interesante aquí en esta parte de esta lectura es que dice Jonás en el versículo 2 que él sabía que Dios era misericordioso. Jonás dice, yo sé que usted es misericordioso. ¿Podríamos tener un concepto similar nosotros? No vamos a predicar el Evangelio porque entendemos que Dios es misericordioso y que de todas maneras pues Él va a salvar a los que se van a salvar. Eludiremos así nuestra responsabilidad como Jonás,
quiso eludir su responsabilidad? Es para reflexionar. Lección para el día martes. Indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginémonos a un padre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender. Con este ejemplo, mis hermanos, pues debemos de tener claro que hay cosas que son naturales, que vienen como respuesta a la injusticia. De hecho, algunos se incomodan por algunos actos del Señor Jesús, porque suponen que Él no tenía por qué enojarse, que enojarse es pecado. No es pecado enojarse. Es más, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, porque hay una ira, un enojo que es justo. Y ya hemos visto en esta corta introducción lo que un padre haría cuando su hijo es atacado. Mateo 21, versículos 12 y 13 nos dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se enojó el Señor? Sí. ¿Fue algo injusto? No. Él estaba indignado por lo que habían hecho del templo de Dios, una casa de ventas, de comercio. Y él lo dice ahí claro, cueva de ladrones. En eso se había convertido. Mis hermanos, hay cosas que nosotros debemos de tener claro. Hasta dónde nosotros no pecamos en esos momentos donde reclamamos justamente. Recuerden, también hay una línea que ya pasa al insulto, al pecado. El Señor Jesús no insultó a nadie. Les mostró lo delicado que era profanar el templo. Eso fue lo que Él hizo. Un ejemplo también con los niños, Marcos 10, 13 y 14. El Señor se sintió también triste. Saben que algunas veces esa ira del Señor era una ira de tristeza, era algo que lo hacía a Él sentirse triste. No era el asunto egoísta, humano, que nosotros a veces nos pasa, porque en muchos casos no somos correctos. Un ejemplo también es lo del sábado. ¿Cuántas veces lo hostigaban porque hacía sanidades en sábado? ¿Cómo le dolía a él eso de que no entendieran que el bien para un ser humano estaba por encima del mandamiento del sábado? Por eso dice Mateo 12:12, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por encima está el bien para alguien que necesite algo de ti o de mí. Nuestra lección para el día miércoles, y quiero hacer una aplicacióncita muy sencilla pero bien clara en cuanto a este título. Dios no se compadece en afligir. ¿Qué aplicación le quiero hacer? Mis hermanos, esto es totalmente cierto. Por eso, el castigo eterno contradice el amor de Dios. Fíjense ustedes en cómo el diablo es como dicen, de puerco, que es una expresión que se usa mucho acá en Colombia. El diablo es puerco. Lleva a los seres humanos a los extremos. Estamos hablando del castigo divino. Y hay gente que dice que Dios no va a castigar a nadie, va a salvar a todos. Ese es un extremo. Y el otro extremo es Dios va a quemar en un lago de fuego eternamente a los que se rebelen contra Él. ¡Qué terrible contradicción!
Todas estas dos posiciones extremas contradicen la Biblia y contradicen a Dios. Hablemos un poquito de Dios y Israel. Dios entregó a Israel a pueblos que los oprimieron. Los oprimieron los filisteos, los asirios, los babilonios. Y usted va a ver que luego Dios castiga también a esos pueblos, porque cuando ellos oprimieron a Israel, pues se fueron al exceso. Los babilonios fueron excesivos en el castigo contra Israel. Dios los castigó, Dios también los castigó. Y eso hay que entenderlo. Ahora, lo que entendemos aquí, mis hermanos, es que Dios, y digo que este título de este punto aquí de nuestra lección es fundamental. Dios no se complace en afligir. Dios va a castigar, pero no eternamente. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Eso dice la palabra de Dios. Hemos llegado a la parte ya del jueves de nuestro estudio. Esta parte también es muy interesante porque nos habla de la compasión. Mostrar compasión. Si Dios ha sido compasivo con nosotros, ¿qué deberíamos nosotros demostrar para nuestros semejantes? También ese mismo sentimiento de compasión, de paciencia. Vamos a leer lo que dice aquí en la carta a los Romanos en el capítulo 12, los versículos 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego motonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿De quién es el pago? ¿De quién es el juicio? ¿De quién es la venganza? Del Señor. Pero nosotros, los seres humanos, queremos tomar la venganza, hacer el juicio por nuestra cuenta. Y en esto nos equivocamos. Él es el que sabe todo. Dejémosle a Él. Eso debemos aprenderlo. Leo aquí en la parte final de esta sección lo siguiente. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Romanos 5, 8 y 9. Esto está de acuerdo con el plan de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5:9. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. En el estudio para el día viernes leemos lo siguiente, una lectura de un libro de Elena White, Patriarcas y Profetas, páginas 294 y 295. En el contexto del pecado del becerro de oro, Elena White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría y hacer justicia a los culpables.
Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podía señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar los pocos. Preguntas para dialogar. ¿Por qué crees que tantas personas tienen dificultades con el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender este concepto? 2. ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurre cuando la venganza es dejada en manos de Dios? 3. ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discutamos esto en nuestra clase de escuela sabática a la luz de lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. Gracias, mis hermanos, por acompañarnos en estos estudios, en estos repasos de la lección. Que sea de ayuda para usted y para mí. Que Dios te bendiga.